Sí, se escucha perfectamente bien. Aquí veo la pantalla. Seguimiento, nuestro problema de salud económico. Ok, bueno, entonces pues bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con nuestra media hora de capacitación del día. Los temas que hemos venido tratando y los que tratamos ayer es recordar que nuestro problema de salud realmente es un problema económico y no de salud. Ojalá podamos instruir así a nuestros amigos, conocidos, amigos, familiares. Israel y Sandra de la Ciudad de México, bienvenidos. Y podamos transmitirlo. Realmente gastamos demasiado en comida chatarra y demasiado en tratar de aliviarnos cuando algo ya está mal, cuando algo ya está roto. Entonces, no solamente tenemos que prevenir, sino tenemos que cambiar nuestra expresión genética y para eso pues tenemos protamina en RF1, en RF2 y vimos la tasa de diabéticos que es cerca de 13 millones de diabéticos, el gasto eh, público y el gasto de bolsillo, que son los gastos ocultos, aun cuando tengamos ISSSTE, seguro social, gastos médicos, hay un gasto oculto que no es perceptible, y a lo mejor podemos decir, bueno, yo tengo gastos médicos mayores o tengo seguridad social, pero hay muchos otros costos escondidos ahí que van saliendo cuando tienes a un enfermo. Y la realidad es que la tendencia es que no se ha mejorado la calidad de vida, sino realmente se han hecho productos o medicamentos para mantenernos enfermos. O sea, la realidad es, como dice Paul Pilzer, nuestro problema de salud es económico, no es de salud, sino que estamos empleando nuestro dinero en el lado equivocado, en la manera en que nos alimentamos, cómo invertimos en lo que nos alimentamos. Es impresionante, entran a un Oxxo, un Extra, a un 7-Eleven y lo que más se vende ahí son las papitas y la comida chatarra, las bebidas endulzantes, son refrigeradores llenos en un pequeño espacio en un Oxxo. Ahí cuenten, son 8 o 12 refrigeradores llenos de bebidas endulzantes. Hablamos que podemos utilizar estas tres herramientas para invitar en el proceso de hacer conciencia con nuestros amigos y conocidos con lo que están gastando en comida chatarra y lo que están gastando en tratar de repararse. La otra es hacerles una pregunta de qué hacías a los 20 años que no haces ahora. Eso provoca un poquito de dolor. ¿Y qué te gustaría hacer ahora? ¿Sí? ¿Qué hacías a los 20 años? Esas dos preguntas con un poquito de educación en el sentido del dolor que está causando el alimentarnos mal y el tratar de repararnos cuando algo ya está roto puede ayudar a empujar a la gente a reconocer una necesidad y luego pues los invitamos a tomar Protandim a precio de costo. Para esto he subido ahí en los grupos, para que lo vean más tarde, una hojita que es pues un recordatorio, pues un ejercicio para sacar nuestros amigos y conocidos y poderlos apuntar ahí y empezar a hacer los planes de platicar e invitarlos a ellos. Y entonces el compromiso que nos han sugerido nuestros líderes es que lo hagamos con 5 personas cada mes. Y por ahí tienen esa hojita, ahorita la vamos a repasar. Y del lunes tomamos, como recuerdo nada más, la hoja de plan personal. Hazlo, dicen los expertos en metas que solamente el 3% de la gente adulta tiene metas escritas. Y al final del día, el 97% restante termina trabajando para ese 3% que tiene metas. Entonces, sé tú uno de esos primeros que tiene metas y desarrolla tu hoja de plan personal. No tiene que ser muy complicada, la hemos resumido en una sola hoja, mucho de la teoría del desarrollo personal para que tú puedas empezar a avanzar. Bueno, el tema de ahora vamos a ver en relación a los hábitos y lo vamos a ir pues mezclando con la salud, con nuestro negocio de LifeVantage. Pero bueno, si alguien les preguntara a ustedes qué es un hábito, ¿qué pudieran responder? ¿Qué pudiéramos responder si alguien te preguntó, oye, ¿qué es un hábito? Quién nos quiere ayudar a ver, Gustavo? Algo que repetimos de manera continua o diariamente, ¿no? ¿Ok? Eso es un- hábito.
Así es, algo que repetimos de manera continua, ¿sí? Y independientemente de la creencia religiosa que tengamos o principios filosóficos que hayan formado nuestra vida, los hábitos, Dios te proveó, nos proveyó de una conciencia y una inteligencia, ¿sí? Entonces, a veces hemos sido atrapados por nuestros hábitos y nuestras conductas, y esos pequeños hábitos a través del tiempo, si por ejemplo si es un mal hábito, se convierte en una cadena que no te deja progresar. Y bueno, pues muchos hemos leído las escrituras como la Biblia y habla de las cadenas del infierno, por ejemplo, las cadenas que Satanás ata a nosotros y no nos deja avanzar, pero pues básicamente si lo ponemos en palabras más directas y claras a nuestra época y a nuestro idioma, es que los malos hábitos te atan con una cadena que no te dejan progresar, los malos hábitos, y los buenos hábitos te dan la fortaleza para progresar. Y al final del día, pues la palabra condenación que se maneja en las escrituras, como yo personalmente lo veo, digo, y es una opinión personal, es el estatus en que una persona ya no está progresando. Entonces, el principio de un hábito, como vemos ya en la pantalla, dice es como un hilillo invisible que reforzamos cada vez que repetimos el acto, añadiendo otro filamento hasta que se convierte en un gran cable que nos ata irremisiblemente en pensamiento y obra. Y, por ejemplo, a mí me gusta platicar con un señor que va al gimnasio muy temprano en la mañana, 6 de la mañana estamos en el gimnasio, pero es un señor que tiene 75 años, yo creo que levanta más peso que todos los que estamos ahí. Yo creo que en peso muerto estará levantando él como 120 kilos, y tiene una disciplina impresionante. Y le pregunté, oiga, ¿desde cuándo hace este ejercicio de pesas? Bueno, desde que tenía 16 o 17 años, todos los días, todos los días, todos los días. Y me quedé pensando en lo que quería compartir con ustedes esta mañana. Y bueno, este es el resumen, lo que ustedes están viendo ahí en su pantalla. Déjenme ver si ya se ve. Nos abro aquí el programa. Ok, Esperanza, buenos días, bienvenida. El efecto compuesto es un libro muy interesante que creo que por ahí se los pasé a algunos de ustedes en PDF, pero bueno, miren, vamos a suponer, y para hablar del hábito específicamente, vamos a suponer una persona que dice, bueno, yo voy a empezar a hablar en LiveVantage con 4 personas diarias, ¿sí? Y empieza día 1, habla con 4 personas. Día 2 habla con 4 personas y así. A las invita a la manera que él sabe o que ella sabe, ¿sí? Y entonces pasa a lo mejor 10 meses y dices, bueno, pues esa persona que empezó a hablar con 4 personas diarias, pues no está ganando mucho dinero. A lo mejor, y vamos a compararlo como lo hace Joseph Badosa, es decir, una persona que dice, no, yo quiero trabajar por algo fijo, y una persona que dice, bueno, yo voy a trabajar en LiveVantage para complementar el ingreso que tengo ahorita. Entonces, en el 10º mes, esta persona que habló con 4 personas todos los días, comparada con la persona que está trabajando y que está ganando esos 10,000 pesos al mes, pues a lo mejor no hay mucha diferencia, ¿sí? Pero la persona que cambia sus hábitos y que utiliza el efecto compuesto de los hábitos, sigue hablando durante los 10 meses siguientes, y en el mes 20, comparado con la persona que decidió no hacer live antes o no hablar con esas 4 personas diarias, pues a lo mejor tampoco es mucha la diferencia de su estilo de vida, de su carro, lo que sea, ¿sí? Porque eso es algo que tenemos que aprender en Mercado en Red. Las cosas que tú tienes ahorita, tu estilo de vida, no van a cambiar en el primer mes, ni en el segundo mes, ni en el tercer mes. Rara vez cambian en el primer año, ¿sí? Pero sigue adelante esta persona que decidió hacer el negocio.
Y cuando vaya un poquito más arriba de los 2 años, se empieza a ver una gran diferencia, pero gran diferencia. A la persona que decidió no hacer nada, o a la persona que inició, la que está aquí en medio, y nada más se quedó con un pequeño intento, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que quiero explicar aquí? Es el efecto acumulado de día tras día tras día, al final van a generar un efecto compuesto. Y entonces, pues nos emocionamos cuando vemos, por ejemplo, a esos líderes de mercado en red en otras empresas que dices, híjole, digo, obviamente el que no compró una red, el que no se cambió con gente y todo eso, que si no lo construyó a pie, como una señora que me tocó conocer en Chiapas, que estaba en Amway y que por 18 años hizo todo, su esposo la había dejado con su hijo y en 18 años iba todas las semanas a las reuniones y todas las semanas invitaba gente, pero en el año 18 fue como empezó a crecer de una manera impresionante y ganó y tuvo todos los, uh, cosas que ella quería tener de estilo de vida, pero después de 18 años, ¿sí? Eh, Me llama la atención cuando una pareja recién joven se casa y que no tienen muchas cosas y se estresan tanto porque no tienen la casa, no tienen el carro, no tienen los muebles, no tienen esto, y entonces se endeudan y esas deudas los llevan a una crisis y luego la crisis los lleva a pelearse y es una bolita de nieve. Porque quieren tener las cosas que sus papás les dieron, pero no se dan cuenta que sus papás les costaron 20, 25, 30 años darles, ¿sí? Entonces, esta sociedad en la que vivimos tan apresurados, tan acelerados, nos invita así muy atractivamente a querer tener éxito en el primer mes, en el segundo mes, en el primer año, en el segundo año. Pero es a través del tiempo que los hábitos repetidos generan un efecto compuesto y entonces sí se va a ver la gran diferencia. ¿Ok? En el área de los ingresos, por ejemplo, vamos a suponer que la persona dice, bueno, yo a partir de ahora voy a ahorrar 20 pesos o 30 pesos diarios. El efecto acumulado a través del tiempo se va a ver una gran diferencia. ¿De quién? De la persona que lo intentó y de la persona que no hizo absolutamente nada. En la salud, ¿cómo pudiéramos poner un ejemplo de esta grafiquita del efecto compuesto en la salud? ¿Quién nos quiere ayudar? Hablando de hábitos. Bueno, por ejemplo, cuando todos los días, todos los días comemos eh, harinas, comemos grasas. Al principio, digo, nadie se muere de saliendo de un McDonald's, de un Burger King, nadie infarta al salir, ¿no? Si eso pasara, pues no iríamos. Gustavo, ¿te escucho mal? ¿Seré yo nada más o todos lo escuchamos mal a Gustavo? A ver, ¿alguien nos puede dar retroalimentación, por favor? A ver, ¿mejor así? ¿Mejor? Bueno, ya te perdimos, Gustavo. ¿No me escuchan? Sí, no sé, no sé. Sí se escucha, sí se escucha muy bien. Ok, entonces, sí, Isabel, déjame cierro yo mi explorador para no estar causando. A ver, por ahí sí, no sé si me perdieron o escuchan bien, ¿nos pueden dar retroalimentación, por favor? Te escuchas tú y se escucha Gustavo perfectamente. Ah, ok, perdón. Adelante, Gustavo. entonces, si todos los días ingresamos a nuestro cuerpo una cantidad de grasa negativa, de grasa mala y de harinas, el efecto compuesto de ese exceso diario, pues se va a ver reflejado en nuestra salud, sin duda alguna, ¿verdad? Y nos va a traer un problema cardíaco o un problema de enfermedad de diabetes, ¿no?
Esa es la realidad en cuanto al el efecto compuesto, en cuanto a lo que comemos. Ujú. Sí, por ejemplo, si una persona la comparamos con otra, vamos a suponer una persona de 40 años decide ahorita, que nunca ha hecho ejercicio, decide ahorita, día uno, empezar a hacer ejercicio y lo comparamos con una persona que eh, también de 40 años que decide no hacer ejercicio, ¿sí? Y entonces pasa los primeros días y no vamos a ver gran diferencia. Sigue avanzando esto y no vamos a ver gran diferencia, pero después de un cierto punto, y no estoy diciendo que en todos los aspectos tenemos que llegar a 24 meses o veintitantos meses, pero simplemente es una gráfica para poderlo demostrar visualmente lo que puede pasar, pues, ya empiezas a ver los efectos, el, 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 el efecto compuesto de los buenos hábitos y el efecto compuesto de los malos hábitos en relación a la salud, las relaciones. Por ejemplo, en el libro El efecto compuesto hay una historia muy bonita. Dice este señor que quería pues mejorar la relación con su esposa. Entonces, lo que hizo, sin decirle nada, en el día uno, no sé, estaban como a mitad de año, él empezó a escribir en un cuaderno, compró un cuaderno especial y empezó a escribir cada cosa por la cual su esposa hacía por él y él estaba agradecido. Dice que en el primer mes las discusiones pues no bajaron mucho, las discusiones que normalmente tenían por cualquier cosa y lo que fuera, pero en el siguiente mes empezaron a bajar, en el tercer mes, pero cuando llegó diciembre y él fue a un lugar especial donde le forraron ese libro y lo presentaron, en Navidad le regaló ese cuaderno a su esposa y ella empezó a leerlo. Obviamente su relación mejoró muchísimo porque cuando llegó a la cuarta o quinta hoja ella empezó a llorar de agradecimiento por lo que por lo que reconocía a su esposo, pero dice que lo más importante, el efecto compuesto de ese pequeño hábito de todos los días sentarse y escribir algo bonito para su esposa o algo que se sentía agradecido, fue que él pensaba que su esposa era la que iniciaba las discusiones, pero en ese proceso él empezó a cambiar, ¿sí? En la espera, en el proceso de que tú estás por recibir o algo, sucede la magia. Entonces, él, en 2 o 3 meses de ese hábito, se convirtió en una persona diferente, ¿sí? Entonces, es lo mismo con la felicidad y el éxito. Ustedes fijan, voy a ser feliz cuando tenga la casa, cuando tenga la pareja perfecta, cuando tenga los hijos perfectos, cuando tenga mucho dinero, pues ya voy a estar tranquilo. Pero ahorita que no tengo dinero, pero ahorita que me está yendo mal, pero ahorita que no me hacen caso, pues voy a ser infeliz. Entonces, ese hábito de pensamiento pues, nos lleva completamente a la infelicidad, ¿sí? Entonces es muy subjetivo cuestión del éxito, que si tienes o no tienes, si tienes mejor carro o no mejor carro, si tienes una grande casa o no tienes una grande casa, y entonces vivimos envueltos en un espejo social donde hemos perdido conciencia del efecto compuesto que generan los pequeños hábitos. Ojalá y podamos compartir esto el día de hoy con alguien, especialmente con nuestros hijos, con nuestra gente que queremos que está a nuestro alrededor en relación al efecto compuesto. Entonces, para resumir, el hábito es un pequeño hilillo que se va tendiendo poco a poco y a través del tiempo se convierte en algo tan fuerte que te puede convertir en una persona diferente, ya sea para bien o ya sea para mal. Cuando alguien te diga el éxito se obtiene en 1 o 2 días, en unos 3 meses, decía un amigo, agarra tu billetera y sal corriendo porque eso no existe. En el área de los negocios, la gente que ha triunfado en mercadeo en red no lo ha hecho en el primer año, en el segundo año, lo ha hecho del segundo año en adelante, cuando durante los primeros 2 años escogió hábitos disciplinados diarios y los repitió una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez.
Yo pregunto, durante ese trayecto de ese año, hace 2 años, donde esta persona que decidió repetir estos hábitos para generar un efecto compuesto, yo te pregunto, ¿se desanimaría alguna vez en el proceso? ¿Tú qué piensas? Sí, claro, se desanimó, se frustró, claro, digo, eso es un ser humano, pero la diferencia es que siguió adelante, es como la parábola del sembrador. O sea, el sembrador, como dice en la Biblia, sembró unas semillitas entre las piedras, unas en el camino, unas las voló el viento, unas las ahogó la maleza, pero unas de esas cayeron en tierra fértil y producieron al 100 por uno. Pero la clave del efecto compuesto del sembrador es que el sembrador continuó sembrando, ¿sí? Ok, bueno, eso es en cuanto al hábito que quería compartir con ustedes. Entonces, ¿cómo se conforman los hábitos en tu ser? O sea, ¿cómo se conforman y cómo se van creando poco a poco? Algunos hábitos son imperceptibles, pero la tendencia, el paradigma, perdón, del hábito se conforma de la siguiente manera, ¿sí? Y aquí tenemos una pequeña gráfica en la que nos dice estímulo, es decir, por medio de lo que ves, por medio de lo que escuchas, por medio de la gente con la que te rodeas, tus pláticas, la música que escuchas, las películas que ves, no importa qué edad tengas. O sea, yo he escuchado adultos, no, yo puedo ver esta película porque no me afecta. Claro que les afecta porque crea imágenes. Entonces, estos estímulos, vamos a suponer, y digo para hacerlo muy gráfico, vamos a suponer que pues tú vas manejando en tu automóvil y de repente alguien pues se te atraviesa, y aparte que se te atraviesa, te voltea a ver o te pita o te grita o lo que sea. Entonces tú estás este, ah, siendo influenciado por un estímulo externo, ¿sí? Y tú tienes en tu interior algo que se llama conciencia, que tienes la libertad para elegir. Y vamos a suponer que tú eliges contestarle la grosería al que te ofendió en el tráfico. ¿Qué pudiera pasar aquí? Digo, obviamente puede pasar una pelea, puede pasar que se baje y se golpeen, puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ahí en este momento, en tu cerebro se está generando un hábito. Te atacan y agredes, te atacan y agredes. Y es como hemos sido configurados para defendernos, ¿sí? Pero en este espacio, a diferencia de los animalitos, nosotros, Dios nos proveyó de una conciencia, que hay un espacio entre el estímulo y la respuesta, ¿sí? Hemos escuchado estas historias, por ejemplo, de Nick Vujicic, que es una persona sin piernas ni brazos, es un estímulo, y que él a los 10 años intentó suicidarse varias veces, pero gracias a la inspiración de sus padres y lo que él encontró en Dios, su libertad interior de elegir, y tiene una respuesta diferente ante la vida. Y es una persona que ha escrito ahorita 7 libros, es un pastor cristiano reconocido por muchas religiones, lo han invitado a sus centros de convenciones y conferencias, la mayoría de las religiones, y ha causado un impacto impresionante en el mundo, y aparte es un millonario. Pero ¿cómo puedes decir? Pues cómo una persona sin piernas ni brazos puede lograr eso. Y porque muchos que tenemos piernas y brazos no podemos lograr eso. Porque estamos configurados por hábitos internos de pensamiento. Okay, esos hábitos internos de pensamiento tienen varios elementos que nos pueden ayudar a cambiarlos y a configurarlos de manera diferente. La autoconciencia, la imaginación, la conciencia moral y la voluntad independiente. Estos 4 elementos en conjunto te ayudan a tomar tus decisiones. La autoconciencia básicamente es qué es bueno y qué no es bueno para ti en tu manera de pensar, independientemente de tu formación religiosa. La imaginación
Con la imaginación puedes cambiar un hábito, con la imaginación puedes cambiar un estilo de vida, con la imaginación puedes ejercer o hacer el ejercicio visualización que hemos escuchado en este rollo del secreto por muchos años. Es aquí donde la imaginación tiene su poder en ese espacio que hay entre estímulo y respuesta, ¿sí? La conciencia moral hablamos como un don que Dios te ha dado. No importa que no sepas los mandamientos, no importa que no hayas estudiado religión, en tu ser interior tú sabes si algo está bien o está mal. Y la voluntad independiente es un don que Dios te ha dado también, que tiene que ver con la libertad de elegir, con el libre albedrío, que nadie puede elegir por ti, nadie. Nadie puede elegir, aunque le digamos, es que me hizo enojar, es porque tú decidiste enojarte, porque tú tienes una voluntad independiente. El problema es que no nos hemos dado cuenta que tenemos una voluntad independiente porque el efecto compuesto de nuestros hábitos en nuestra conciencia nos han atado y nos obligan a actuar y pensar y sentir de cierta forma. Porque ese es el efecto compuesto de nuestra manera de pensar. Entonces, cuando yo estoy ante un estímulo, ¿sí?, del cual ya tengo un hábito interno de pensamiento, voy a actuar de manera instantánea, que parece que no pensé. Pero aún así, yo te recuerdo, tienes una voluntad independiente y nadie ni nada puede actuar sobre ti a menos de que tú se lo permitas. Y entonces, cuando hay un estímulo y hace consonancia con los hábitos internos de pensamiento, pues vas a actuar de una manera como estás acostumbrado a actuar. Puede ser positiva, puede ser negativa. O tengo un amigo que pues discutía un poco con su esposa, pero en público la esposa tenía la habilidad de hacerlo sentir mal y gritarle y todo eso. Y él aún así la trata con una increíble paciencia y porque lo conozco. Es una persona que dices, ¿cómo es posible que se deje, por así decirlo, ¿no? Porque él ha decidido en su interior que ese estímulo no lo va a afectar para cambiar su manera de pensar o sentir. Entonces, ese hábito, esas acciones que hacemos externas, que nos ven la gente, por ejemplo, ir al gimnasio, comer bien, acostarte temprano, levantarte temprano, en el caso de nuestro negocio, hablar con 4 personas todos los días. Digo, son cosas externas que puede ver la gente, pero es en el interior de tu mente y de tu corazón donde están realmente configurados los hábitos, y a veces esos hábitos son tan difíciles de quitar porque no son perceptibles hasta que tú decidas hacerlo. Entonces, resumiendo esta pequeña plática de esta lámina, todos estamos expuestos a estímulos externos, que los convertimos en estímulos internos. Nuestros hábitos internos, nuestros hábitos de pensar y de sentir, de cómo vemos las cosas, ¿sí?, están influenciados por estos 4 elementos: la autoconciencia, que es tu propia conciencia; la imaginación, donde puedes visualizar; la conciencia moral, que es algo que Dios ha instalado en ti; y la voluntad independiente, que es un don de Dios de poder elegir, ¿sí? Entonces, si tú utilizas estos 4 elementos para cambiar tus hábitos internos, las respuestas entonces van a ser diferentes o van a ser positivas y te vas a sentir un poco mejor. Al principio no es fácil, o sea, tienes que luchar, pero la lucha más difícil, por ejemplo, en el negocio, la lucha más difícil no es convencer gente, la lucha más difícil no es que la gente vaya a las reuniones, la lucha más difícil no es que tus distribuidores hagan lo que tienen que hacer, la lucha más difícil está en tu interior. Y cuando una persona cambia su interior en este espacio de estímulo-respuesta y ejerce su libertad de elegir de la mejor manera, entonces empieza a ser más feliz. Y el efecto compuesto, pues no va a ser de un día para otro, pero si no es
el efecto acumulado de hábitos de pensamiento y disciplinas todos los días, todos los días, todos los días. Yo empecé a hacer ejercicio hace algunos años, pero de repente sí me siento muy cansado porque hemos tenido, gracias a Dios, bastante carga de trabajo, pero de repente estaba pensando en eso, ¿no? En que, estoy cansado, mejor no voy, y siempre recuerdo el efecto compuesto. Es esta pequeña repetición de mis rutinas de ejercicio que me van a llevar a sentirme mejor. Todos los días, es el efecto compuesto, es el efecto compuesto. Y también procurar, y ese es un consejo personal que yo te doy, que no te desesperes por el resultado, disfruta el camino porque al final no tenemos ninguna seguridad de que mañana vamos a estar con vida, entonces disfruta el camino, ejerce estos 4 elementos para que puedas tener mayor libertad de elegir. Lo interesante es que cuando ejerces estos 4 elementos con una libertad superior, empiezas a ser más libre y más libre y más libre, porque tienes más control interno de lo que piensas y de lo que sientes y por tanto por tus resultados externos. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta o comentario? ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿Ok? ¿Alguna reflexión, análisis de lo que estamos viendo? Por favor, ¿alguien que quiera participar? A ver, Chema, Bueno, a ver, Gustavo. sin duda esto que nos estás mostrando el día de hoy realmente puede cambiar nuestra vida, ¿eh? Realmente puede hacer que seamos una persona más feliz, más próspera, más asertiva, más humana, más amorosa. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias por lo que nos estás enseñando el día de hoy. Gracias, Gustavo. Muy bien. Miren, esta laminita se las voy a pasar, que se llama Los pasos del condicionamiento neuroasociativo. Vamos a ver ya mañana estos 6 pasos. Los voy a dar una introducción y ya los tomamos mañana como tema de mañana. Pero bueno, ya entonces vimos que el efecto compuesto de los hábitos diarios me pueden llevar a través del tiempo a un resultado completamente diferente de una persona que decide no hacer las cosas, una persona que está teniendo malos hábitos en cualquier aspecto, en tus ingresos, en tu trabajo, en tus relaciones, y este camino, ¿verdad? Que siempre hay un espacio entre estímulo y respuesta donde puedes ejercitar estos 4 elementos que vimos. Pero bueno, ya en cómo se configura el hábito en tu cerebro, y cómo, lo más importante que vamos a ver con el condicionamiento neuroasociativo es cómo romper esos hábitos que te han limitado. Porque imagínate, hablando de las células, ¿sí? Las células en tu cerebro están conectadas, y estas conexiones se han hecho a través del tiempo, ¿sí? Entonces, estos hábitos tienen un camino neural ya hecho, y la información viaja a través de las neuronas en tu cerebro, y se han creado realmente caminos neurales, ¿no? De la manera de pensar, de la manera de sentir. O sea, lo que vimos en las láminas anteriores no es simplemente algo que sucede en el aire, o sea, sucede a un nivel neural en tu cerebro. El hábito, por eso mucha gente batalla para dejar el cigarro, porque es un condicionamiento neuroasociativo tan poderoso que está en su cerebro. Entonces, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar ante ciertos estímulos externos se han creado condicionamientos reales con química en nuestro cerebro. Entonces, hace muchos años leí un libro que se llama Condicionamiento
neuroasociativo, y creo que para efectos prácticos es la mejor herramienta para romper malos hábitos y cambiarlos a buenos hábitos. Porque ¿cuántas veces te ha pasado que dices, ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio, ahora sí voy a comer sano, ahora sí voy a hacer esto, y de repente la semana regresas a lo que estabas haciendo anteriormente? Entonces, esta es simplemente una introducción de lo que vamos a ver para que inviten gente mañana. Vamos a ver los 6 pasos del condicionamiento neuroasociativo. El primer paso, tienes que decidir realmente lo que, lo que quieres y qué es lo que te impide tenerlo. Ahí vamos a estudiar un poquito de programación neurolingüística y nos vamos a ir a un nivel muy específico. Decidir qué es lo que deseas simplemente no es nada más escribirlo, sino imaginarlo, pensarlo, sentirlo, olerlo, verlo. Y vamos a utilizar todos los elementos, aprender todos los elementos de la programación neurolingüística para visualizar, pero también aparte vamos a detectar cuáles son esas piedras en el camino que te impiden tener eso. Ese es número 1. Luego, número 2, lograr el apalancamiento. Y el apalancamiento simplemente es buscar una razón tan poderosa e interna para poder moverte, cambiarte de hábitos y llevarte a eso que deseas realmente. Obviamente en ese proceso va a haber una lucha, como ya hay un camino neural en mí de un cierto comportamiento y lo quiero romper. Sí, pues cómo, y mi cerebro va a tener la tendencia a seguir ese camino ya formado. Vamos, pues supongamos una persona que se enoja demasiado, pues ya es un condicionamiento neurosociativo que esta persona tiene por muchos años. Entonces, no, es que esa persona se va a enojar, es que siempre se enoja, es que siempre, porque ya sabemos, ya mucha gente lo conoce a esta persona, que un estímulo externo le va a causar ese enojo. Entonces vamos a aprender cómo interrumpir esa pauta limitadora que te impide lograr realmente lo que deseas. El siguiente paso, el cuarto paso, es crear una alternativa nueva y capacitadora, es decir, cómo vamos a crear un nuevo camino neural. El número 5 es condicionar la nueva pauta hasta que sea consistente, es decir, si este camino neural ya no está funcionando, ¿cómo creamos un camino neural alterno? Y cómo lo reforzamos para que se vuelva tan fuerte como el anterior. Y el último paso pues es probarlo y ser flexible hasta que el condicionamiento neuroasociativo sea mucho más poderoso. Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Les agradezco por ahí, voy a estar pasando algunos videos que estoy bajando de la sección de capacitación de nuestras páginas virtuales de LiveVantage. Voy a bajar primer video, los mando ahora por WhatsApp, y con la hoja de trabajo que les mandé ahí es para escribir las 5 personas que les vamos a compartir, a probar el dúo con esta metodología que vimos el día de ayer. Bueno, pues si no hay ningún comentario adicional, les agradezco su asistencia y los esperamos aquí mañana. Más al rato, por ahí, como lo hemos estado haciendo, vamos a subir el video y pues les deseo el mejor de los éxitos el día de hoy. Gracias, Carlos. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego.